la continuidad fidelista, cool y con swing, entre otras noticias, canelismo itinerante y soberanía alimentaria. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La revolución de Fidel Castro, que una vez fue fotogénica, envejeció muy mal y le falta dignidad para aceptar que fracasó. En su afán de mantenerse aferrado al poder a como de lugar, los mandamases de la continuidad fidelista han perdido, además del contacto con la realidad, todo rastro de cordura y coherencia. Van de disparate en disparate, de papelazo en papelazo. Pero peor aún es la actuación de los abyectos servidores de la prensa oficial, que no se cansan de decir despropósitos, como el joven periodista de Villa Clara, que hace varios días dijo que la revolución tenía que ser cool para ganarle la voluntad a la gente en las redes sociales. Eso es más difícil que conseguir que la tarea de ordenamiento saque a flote la economía cubana. Pero ¿cómo harán para que la revolución sea cool? Porque evidentemente, con los tweets de Díaz-Canel no es suficiente, ni de hablar de las insidias, los improperios y las amenazas con la profusión de falta de ortografía de las ciberclarias. Se me ocurre que, si ser cool, yendo de lo simple a lo profundo, como decía aquel bolerón de Osvaldo Rodríguez, los dirigentes, que son los que ponen la cara por esa abstracta entelequía que llaman revolución, para empezar, deben ponerse a dieta para bajar las panzas y poder, aunque no aspiren a imitar la gracidad de la difunta Fara María, moverse más ágiles, amén de mejorar su ropero, su dirección y sus modales, a ver si no lo confunden con rufianes y charlatanes de feria. Es el primer paso, digo, para los menores de 80 años, los disciplinados y obedientes cincuentones y sexagenarios de relevo generacional continuista. Los mayores de 80 no tienen remedio, que aprovechen el próximo congreso del Partido Comunista para jubilarse e irse a esperar su turno en el crematorio, luego el panteón o el mausoleo de la dependencia de su rango. El segundo sería, despojándose de prejuicios y manías ideológicas, en vez de dar manotazos, aprender a escuchar, leer mucho, estudiar y dejarse asesorar por personas que sepan, aunque sea Abel Prieto, pero sin hacerle demasiado caso que el tipo es de modé. Eso los mejoraría en algo, los haría parecer menos patanes, pero dar una imagen cool de un régimen dictatorial de 62 años que cada vez hace más infelices y miserables a sus súbditos. La revolución de Fidel Castro, que una vez fue fotogénica, envejeció muy mal y le falta dignidad para aceptar que fracasó. En 1959, los barbudos con olor a pólvora y manigua resultaban cool para las burguesías aburridas. Luego, enfrentados al tío Sam, se disfrazaron de libertarios para seducir y ganarse el apoyo de los progres de medio mundo. Hoy convertidos en ancianitos mezquinos, caprichosos y retrógrados que no consiguen ponerse al día en este tiempo que no entienden por qué ya no es el suyo, solo engañan a quienes siguen queriendo dejarse engañar. Al jet set le llaman dirigencia histórica. Se sumaron generales convertidos en gerentes y tecnócratas del nuevo cuño, muchos emparentados entre sí y casi todos vecinos en un barrio lujoso y segregados, comparten negocios y privilegios. Burgueses que tienen de astucia lo que les falta de clase, son más de una oligarquía de políticos profesionales, una casta rabiosamente conservadora y movilista, que, para congelar el tiempo a su conveniencia y seguir embaucando, hablan el lenguaje de la revolución y mantienen sus señas de identidad, el desafío a los Estados Unidos, la fidelidad a Fidel Castro y la retórica socialista en el discurso. Prometen un socialismo próspero y como si fuera posible componer ese camatoso socialismo castrista, con parches y tisanas, con mentalidad de bodeguero avaro y látigo de mayoral. Pero que le pregunten a mis paisanos, hambreados de solemnidad, ahora con la tarea de ordenamiento eliminan los subsidios indebidos, se multiplican los precios y les siguen imponiendo trabas, si creen en el socialismo próspero que les auguran los mandamases. Es un hecho, allá por las alturas, por donde bajan con terrible verticalidad, indiscutibles abrumadoras, y la orientación de arriba, no interesa lo que pensamos y queremos por acá abajo. No sé cómo rayos se la arreglarán para, con un disfraz cool chapuceramente diseñado por ciertos jóvenes domados por el partido único, engatusarnos y que nos traguemos el cuento de la factibilidad del socialismo perfeccionado, con un swing que no sea chato y aburrido. Pero al menos a mí, todo esto de la nueva imagen a la que aspira el régimen de continuidad me deja anonadado, confundido y sin saber qué pensar.
Pero cool, siendo tan rico en el vocabulario del castellano, no hay por qué recurrir al inglés. Sobran calificativos para este régimen, que cada vez es más chapucero, absurdo, disparatado, rufianesco, abusivo, amén de ridículo, papelecero y cheo. Eso es mucho esperar del buró político, comité central y sus continuadores, típica gente sin swing. Siguiendo con las noticias, canelismo itinerante y soberanía alimentaria. La comida que no poseemos hoy los cubanos, en pleno siglo XXI, abundaba junto a las casas de nuestros aborígenes en 1492. El jueves de la semana pasada concluyó en el municipio especial de la Isla de la Juventud, otrora Isla de Pinos, la enésima visita de Miguel Díaz-Canel a los gobiernos provinciales. Para variar el delfín del castrismo, se hizo acompañar con una profusa comitiva compuesta por ministros y comisarios. Según medios oficiales, el objetivo del recorrido fue palpar temas fundamentales del contexto actual del país, amén de la improductividad sistemática de los regímenes con economía estatizada, enmascarada en Cuba bajo una aparente descentralización gubernamental y flexibilización del trabajo por cuenta propia. La depreciación del peso cubano, aunado al desabastecimiento alimentario, está causando angustias entre la población, particularmente en territorios con características demográficas, climatológicas y de suelos adversos para la producción agropecuaria, como es el caso de la provincia de Las Tunas. Desde que fuera designado presidente por el general Raúl Castro y el Partido Comunista, PCC, y aún antes de ocupar este cargo, Díaz-Canel ha realizado varias visitas gubernamentales por toda Cuba. En el caso específico de Las Tunas, el actual mandatario visitó el territorio por primera vez en funciones del gobierno el 7 de marzo de 2017, cuando todavía era primer presidente del Consejo de Estado. Entonces, los turistas estadounidenses se gastaban miles de dólares en Cuba. Convenientemente recordar que, como parte de su recorrido en el municipio Puerto Padre, Díaz-Canel llegó a la escuela pedagógica Rigoberto Batista Chapman. Allí, en el laboratorio de inglés, dijo a los estudiantes que debían usar ese idioma como parte de su vida. Durante su arranque en 2021, La Habana ha retomado los mensajes conciliadores hacia Washington. Sin embargo, durante esta nueva visita a suelo tunero, no se habló del idioma inglés, sino del concepto de soberanía alimentaria, un nuevo eslogan del régimen continuista. Pero la soberanía alimentaria y los suelos tuneros suelen ser incongruentes. En los suelos de Cuba, Bennett y Allison redactaron en los años 20 del pasado siglo, los investigadores concluyeron que al menos un tercio del área total de la isla tiene insuficiente drenaje, así como los suelos son impenetrables por el agua y las raíces de los árboles. Por tal razón, son proclives a inundaciones periódicas. El Atlas Nacional de Cuba, 1970, cataloga los suelos de las regiones naturales donde se ubican las tunas en dos categorías: fértiles y mal drenados, inmediatamente fértiles, arenosos y erosionables. Un reportaje del noticiero de televisión cubana, emitido el 24 de junio de 2017, informó que el 80% de los suelos de la provincia están catalogados como poco productivos o muy poco productivos. Así todo, cuando el sábado 30 de enero Díaz-Canel y su gobierno itinerante estuvieron en las Tunas, refiriéndose a la producción agrícola, el primer ministro Manuel Marrero sugirió llevar el concepto de soberanía alimentaria hasta niveles de comunidad. Pero vamos a ver la primera información escrita de la que se tenga noticia en relación a la soberanía alimentaria en la isla, que hoy tanto repite la burocracia política y gubernamental dirigida por el Partido Comunista de Cuba, data del llamado Diario de a Bordo de Colón, un texto de autor desconocido, pero atribuido a un conocedor de la Cuba de su tiempo, Fray Bartolomé de las Casas. La crónica colombina refiere que el 27 de noviembre de 1492, Colón observó en las montañas de Baracoa grandes humos y grandes poblaciones y las tierras muy labradas. Dicho de otro modo, lo que no poseemos los cubanos hoy en pleno siglo XXI abundaba junto a las casas de nuestros aborígenes en 1942, la comida. Muy temprano en el siglo XIX, Bachiller sugirió la diversificación agrícola como una vía segura para conseguir el reciclaje de nutrientes, incrementar los rendimientos en pequeñas extensiones de terreno, satisfacer las necesidades alimentarias de la población cubana, erradicando o disminuyendo sustancialmente la dependencia de las importaciones.
Reacomodadas las prácticas agrícolas de nuestros ilustres ancestros a nuestra época y a la ideología del PCC, el gobierno itinerante de Díaz-Canel, gastando toneladas de combustibles en viajes por todo el archipiélago, con mayor utilidad darían regenerando suelos improductivos, hace la soberanía alimentaria de la sustitución de importaciones una suerte de discurso novedoso, mientras los cubanos por suerte hacen oídos sordos a las nulidades obvias. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en